Seguro que alguna vez hemos tenido esa sensación, ¿verdad? La de estar atrapados en un bucle, quizá con parejas distintas o en trabajos diferentes. Pero al final, la historia se repite. La misma emoción, el mismo resultado. Uno se pregunta, ¿de dónde sale esta sensación de estar en un atasco del que no se puede salir? Bueno, pues hoy vamos a tirar de ese hilo y a explorar una idea muy potente, que muchos de estos patrones, de hecho, nacen en nuestra infancia. Es que es una pregunta que nos hacemos muchos, ¿no? ¿Por qué siempre acabo metido en esta situación? ¿Por qué se repiten las mismas dinámicas una y otra vez en las relaciones? ¿O por qué a veces reaccionamos de una manera que ni nosotros mismos entendemos? O peor aún, ¿por qué, aunque lo deseamos con todas nuestras fuerzas, parece que nos saboteamos la propia felicidad? Pues la respuesta, por increíble que parezca, podría estar en un sitio al que no nos gusta mucho mirar: nuestro pasado. Y es que es así. Ojo, la forma en que nos cuidaron de pequeños no es una sentencia de por vida, para nada, pero sí que deja una huella muy, muy profunda. Pensemos en ello como el primer borrador de nuestro mapa emocional. Las experiencias que vivimos de niños, sobre todo las que duelen, dibujan esas primeras rutas que luego de adultos seguimos casi sin pensar. Moldean cómo reaccionamos ante un problema, cómo buscamos cariño, y casi siempre lo hacen sin que nos demos ni cuenta. Exacto. A esto es a lo que los expertos llaman heridas de la infancia. Y es importante entender esto. No son solo malos recuerdos que uno tiene por ahí. Son como cicatrices emocionales, muy profundas, que se quedan grabadas en el subconsciente. Son la forma que tuvo nuestro cerebro de reaccionar a situaciones que, en ese momento, con la edad que teníamos, simplemente nos superaron. Y claro, esas cicatrices siguen ahí, condicionando lo que hacemos hoy. Muy bien, pues vamos a meternos de lleno en esto. La psicología, sobre todo la psicoterapia, ha trazado un mapa para poder entender estas heridas. Y lo que nos dice es que hay 5 heridas primarias, 5 lesiones fundamentales que podían ser las arquitectas ocultas de muchos de nuestros problemas de hoy en día. Sí, 5. Ni más ni menos. Una de las autoras más influyentes en este campo, Lise Bourbeau, habla de 5 grandes heridas emocionales. 5 experiencias que, de alguna manera, nos bloquean y no nos dejan ser nosotros mismos al 100%. Son como unas gafas de un color determinado que nos pusieron de pequeños y con las que, sin darnos cuenta, seguimos mirando el mundo. Y aquí están: rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. Dicho así suena fuerte, ¿verdad? Pero detrás de cada palabra hay un miedo muy concreto. El rechazo es el miedo a no ser digno de que te quieran. El abandono, ese pánico a quedarse solo. La humillación es la vergüenza que paraliza. La traición, la desconfianza constante. Y la injusticia, esa sensación de que no te valoran como mereces. Y lo más interesante es que cada una de ellas, como vamos a ver ahora, nos obliga a construir un escudo para protegernos. Y aquí es donde la cosa se pone fascinante. Nuestro cerebro, que es una máquina de supervivencia increíble, para no volver a sentir ese dolor tan bestia de la herida, ¿qué hace? Pues crea un mecanismo de defensa, una especie de personaje, un escudo, lo que se conoce como una máscara que nos ponemos para que no nos vuelvan a hacer daño. Pero, ojo, y este es el punto clave de todo. Esta máscara no la elegimos conscientemente. No es que una mañana nos levantemos y digamos, venga, hoy me pongo la máscara de controlador. No, es un acto reflejo, un automatismo que salta solo. Y ahí, justo ahí, está la gran paradoja. El mismo escudo que nos protege del dolor es el que nos aísla, nos impide conectar de verdad con los demás y, sobre todo, con nosotros mismos. Fijaos qué interesante cómo funciona esto. Cada herida genera una máscara muy específica. Es como una reacción química. Si la herida es el rechazo, la máscara es la del huidizo, la persona que tiende a desaparecer, a no molestar. Si la herida es el abandono, surge el dependiente, que busca apoyo constante. Con la humillación aparece el masoquista, que a menudo se carga con más de lo que puede. La traición crea al controlador, que necesita tenerlo todo atado y bien atado. Y la injusticia da lugar al rígido, que busca la perfección en todo. Pero lo más fuerte es que esto no son solo papeles que interpretamos, son auténticas estrategias de vida que, sin darnos cuenta, dictan nuestras decisiones más importantes. Y para que se vea claro, comparemos 2 de ellas. Es un contraste brutal. Por un lado tenemos al controlador, que nace de la herida de traición. Esta persona construye murallas a su alrededor para que nadie le vuelva a engañar. Y por otro tenemos al dependiente, que viene de la herida de abandono. Esta persona hace todo lo contrario, se aferra a cualquiera con uñas y dientes para no sentir la soledad. Son 2 estrategias de supervivencia totalmente opuestas, pero las 2 nacen de un dolor infantil muy profundo. Bueno, después de todo esto, la pregunta es, ¿estamos condenados a vivir con estas máscaras para siempre? Y la respuesta es un rotundo no, porque por suerte hay un camino para sanar.
Un camino para dejar de ser esclavos de una reacción automática y empezar a ser dueños de nuestras respuestas, para pasar de reaccionar a simplemente responder. Y esta idea es clave de verdad. Sanar no es un proceso fácil, ni rápido, ni mucho menos lineal. No hay una varita mágica. Requiere un montón de valentía para mirar de frente a cosas que duelen. Pero, y esto es lo importante, es absolutamente posible. Todos los expertos coinciden en esto. Se puede sanar. Entonces, ¿cómo es ese camino? Pues, a grandes rasgos, se podría dividir en 4 pasos. El primero, y quizá el más difícil, es reconocer la herida. Admitir que está ahí, sin juzgar, simplemente aceptarlo. El segundo paso es la autocompasión, que no es otra cosa que empezar a tratarse a uno mismo con cariño, como trataríamos a un buen amigo que lo está pasando mal. El tercero es resignificar el pasado, o sea, mirarlo con ojos de adulto. Ya no somos ese niño indefenso, ahora podemos reinterpretar lo que pasó y sacar un aprendizaje. Y el cuarto, y fundamental, es construir relaciones sanas. Rodearse de gente que suma y aprender a poner límites claros para proteger nuestro bienestar. Y cuando uno empieza a recorrer este camino, se da cuenta de algo que es, de verdad, increíble. Y es que esas heridas, ese punto que creíamos que era nuestra mayor debilidad, puede convertirse en nuestra mayor fuente de sabiduría y fortaleza. Es que de eso se trata, de transformar el dolor en crecimiento. Porque al sanar, no solo nos quitamos de encima las cadenas del pasado, es que además desarrollamos muchísima más resiliencia, más compasión, por los demás y por nosotros mismos. Dejamos por fin de ser víctimas de nuestra historia, para convertirnos en los verdaderos autores de nuestro futuro. Hay una metáfora que usan algunos terapeutas que es potentísima. Dice algo así, como, este velo que te cubre y te tapa me pertenece a mí, no a ti. Te libero de mis miedos. Y es que las heridas que no sanamos son justo eso, un velo de nuestros propios miedos, que sin querer ponemos sobre los demás, sobre todo sobre la gente que más queremos. Sanar es atreverse a quitar ese velo, es liberarles a ellos de nuestras cargas y por fin poder vernos y verles con total claridad. Y terminamos con esta pregunta en el aire. ¿Y si esa herida, esa parte de la historia que tanto dolor ha causado, no fuese en realidad una debilidad? ¿Y si fuese una invitación, una puerta que una vez que nos atrevemos a cruzar, nos lleva a una vida mucho más auténtica, mucho más plena y, por encima de todo, mucho más en paz?